la perspectiva biogeográfica y ecosistémica, el conocimiento biogeográfico de las especies y su regionalización cultural. Para comenzar, hay que tener en cuenta que a nivel mundial México ocupa el lugar 14 en cuanto a su extensión territorial. Asimismo, en México habita la cuarta biota más rica de todo el mundo y cuenta con el octavo lugar en aves, quinto en flora vascular y anfibios, tercero en mamíferos y primero en reptiles. Esto contribuye con el 10% de la riqueza global en cada taxón o grupo de clasificación de los seres vivos antes mencionados. La diversidad de ecosistemas con la que cuenta México y su gran riqueza nos ubican en un lugar privilegiado. Como seguramente ya sabemos, pero es importante señalar, la riqueza de especies con la que contamos y sus endemismos según cada grupo no son uniformes en nuestro territorio, muestran tendencias continuas y discontinuidades. Estos endemismos fungen como recursos para reconocer provincias biogeográficas, las cuales son áreas que cuentan con una identidad ecológica e histórica, que se sustentaba por la superposición de la distribución de varias especies. Y así organizarlas en un sistema jerárquico de clasificación biogeográfica. Antes que nada, es necesario repasar el concepto de megadiverso. ¿Por qué a un país se le llama megadiverso? Primero que nada, es pertinente mencionar que estos países pertenecen tan solo al 10% de los cuales el mundo se divide. Es entonces que con la combinación de sus especies obtenemos como resultado una gran diversidad biológica en cuanto a sus ecosistemas, ya sean terrestres o acuáticos, especies y una gran riqueza genética. Es decir, que de los 170 países, México se encuentra entre el grupo de 17 países catalogados como megadiversos, ya que alberga cerca del 70% de todas las especies conocidas. A esto también hay que sumarle la riqueza endémica con la que se cuenta. Esto se refiere a las especies exclusivas de México gracias a sus diferentes ecosistemas y a la variedad genética, que son resultado de la evolución y diversificación natural y cultural del país. Esta evolución cultural y natural la podemos ver ejemplificada en las culturas prehispánicas mesoamericanas, las cuales domesticaron gran variedad de especies. Entre estas se encuentra el maíz, el jitomate, el amaranto, la vainilla, calabaza, algodón, gran variedad de chiles, nopales, frijoles, cacao, entre otras. En total, son casi 2.000 especies domesticadas y usadas con diversos fines alimenticios, terapéuticos, textiles y para construcción. Para profundizar en esto, podemos dar el ejemplo del maíz, con el cual se lograron al menos 35 razas y subrazas de sus granos. Esto a causa de su domesticación y evolución durante más de 4.000 años. Y así como este, hay otros ejemplos, como la cría de ganado vacuno gracias a la variedad de pastos. Como vemos, México cuenta con una gran diversidad biológica que podemos ver reflejada en la distribución de especies y ecosistemas. Claro que eso está estrechamente ligado con el medio físico que México posee. Y si prestamos atención, nos daremos cuenta de que detrás de esto se cuenta con un pasado geológico y climático complejo. En este pasado podemos observar diversos puntos que son importantes de mencionar. Uno de ellos es la fisiografía del territorio mexicano, en el cual adquirieron gran importancia la interacción de las placas tectónicas. Gracias a ellas se han originado las cordilleras, volcanes, mesetas y depresiones que podemos ver hoy en día. Por ejemplo, el Istmo de Tehuantepec, la península de Yucatán, la península de Baja California, entre otras.
Otro punto importante es el comportamiento climático, el cual es diverso en el territorio mexicano gracias a la forma de embudo que tiene y el comportamiento de los vientos alisios. Es entonces que podemos ver todo tipo de climas en el país, secos en el norte, subhúmedos y húmedos en el sur. También tendremos temperaturas tropicales en las costas y depresiones, frío en las montañas y climas templados. Como dato curioso, es interesante saber que al sur del Trópico de Cáncer, la vertiente del Golfo de México es más húmeda que la del Pacífico. Esto es gracias a los vientos alisios. A diferencia de que al norte el aire descendía provocando un anticiclón, y así se originan los desiertos, como el de Sonora o el de Chihuahua. Esta forma del comportamiento climático se modifica por el relieve. Esto produce el efecto de sombra pluvial sobre las cordilleras. En ella se alterna una vertiente húmeda a barlovento y otra seca a sotavento. Asimismo, las temperaturas se relacionan estrechamente con la elevación del terreno sobre el nivel del mar. Por ejemplo, las temperaturas medias más altas usualmente se presentan en las costas, mientras que disminuyen en las montañas y llegan a niveles más bajos en lugares como el Pico de Orizaba, nevados de Colima y Toluca y la Sierra Nevada como Iztaccíhuatl y Popocatépetl. Los patrones geográficos de la biodiversidad. Geográficamente y a escala regional existen dos orientaciones para llevar a cabo el estudio en cuanto a la diversidad biológica de México. La primera es una orientación ecogeográfica o macroecológica, que se encarga del estudio de los patrones de variación geográfica de los seres vivos que están reunidos en grupos funcionales. Por ejemplo, el número de especies o la composición de las formas de vida. La segunda, que es una orientación biogeográfica, se encarga del estudio de los patrones de distribución de los seres vivos en cuanto a la evolución de la Tierra y la diversificación de los taxones. Claramente, esto nos muestra que la distribución de las especies no es al azar, sigue estos patrones que también se relacionan con situaciones actuales o pasadas en algunos casos. Es decir, que la distribución de cada especie está determinada por su adaptación al medio, pero también por su historia evolutiva. Asimismo, es interesante darnos cuenta de que existe una mayor concentración de especies y grandes grupos de flora y fauna de México en áreas de mayor complejidad geológica y ecológica. Es entonces que en las cordilleras habitan estos grandes grupos de especies, sobre todo al sur del Trópico de Cáncer. También es importante saber, y es señalado por algunos autores, que la gran diversidad se relaciona con las fluctuaciones climáticas y es el motor generador de especies. Es entonces que la alternancia entre los climas seco, húmedo y cálido frío contribuyen a la distribución de las especies. A esto se le llama modelo de refugios pleistocénicos. De igual modo, se llevó a cabo una estimación de especies que habitan el país por parte de Rostowski, en la cual dividió en 4 categorías la distribución de plantas mexicanas. Las especies endémicas de México. La segunda se nombraba endémicas de Megaméxico 1 y se hablaba de las especies que se distribuyen en México y en el suroeste de Estados Unidos. La tercera, endémicas de Megaméxico 2, y hablaba desde México hasta la depresión central de Nicaragua.
Por último, la nombrada categoría de Megaméxico 3, en donde se hablaba de las especies que habitan desde el suroeste de Estados Unidos hasta la depresión central de Nicaragua. Asimismo, se encontró que la vegetación en medios como el montano, que incluyen bosques de coníferas y encinos, el medio árido, que incluye matorrales xerófilos y pastizales, y el medio subhúmedo, que incluye bosques tropicales caducifolios, subcaducifolios y espinosos. Contribuyen al número de especies endémicas y a la riqueza general del país. Todavía nos queda un largo camino por recorrer para explorar este tema, que es de especial interés para todos nosotros. Espero que con este video muchos de nosotros generemos más interés acerca del tema. Hasta la próxima.